Yo trabajo en INTA Manfredi junto con Juan Pablo y Aquiles. Somos parte del equipo de investigación de INTA Manfredi que iniciamos nuestros primeros trabajos de investigación en el año 1996. Bueno, en este caso lo que yo voy a hablar es el uso del balance hídrico como herramienta en la gestión del riego. Importante, una vez que nosotros tenemos un equipo recién instalado, la gran pregunta es cuándo lo prendemos y cuánto regamos. Para eso existe una metodología antigua que se llama la metodología del balance hídrico, que permite conocer día a día el contenido de agua que tiene nuestro suelo. Y conociendo el contenido de agua que tiene nuestro suelo en combinación con los requerimientos del cultivo, podemos regar. Entonces eso nos permite definir las preguntas: ¿cuánto regar? Y después ¿cuánto regar? Para esto tenemos que tener conocimiento de cuatro cosas importantes. Primero tenemos que conocer el contenido de agua que retiene mi suelo. ¿Cuánta agua? ¿Cuál es esa caja de agua que yo puedo retener en mi suelo, en mi lote regado? Después, ¿qué tengo que conocer? Y bueno, tengo que conocer lo que se le denomina la demanda ambiental, la demanda atmosférica, que esto es la evapotranspiración de referencia, se lo denomina. Tengo que conocer la necesidad de agua del cultivo, cuánto consumo de agua día a día del cultivo, para que eso le vaya restando al agua que yo tengo en el suelo. Y por último, también tengo que conocer la eficiencia de la aplicación de mi equipo pivot, para ver esa lámina que yo le pongo en el tablero 40, cuánto es realmente la que penetra en el suelo, ¿no? Esos son los cuatro aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Conocer eso nos permite maximizar la eficiencia del uso del agua, de la energía y también de los fertilizantes, y por eso también logramos aumentar la producción de nuestros cultivos bajo riego versus el secano. Entonces, el balance hídrico tiene en cuenta la relación muy estudiada suelo, planta, atmósfera, y es una ecuación que nosotros la hemos simplificado. ¿Sí? ¿Qué es? La diferencia del agua que entra, los ingresos de agua en el suelo, principalmente los primeros ingresos, como dice acá, son la lluvia, pero no toda la lluvia que nosotros medimos en el pluviómetro es la que realmente va a infiltrar en el suelo. Entonces tomamos una lluvia efectiva, ¿sí? Que lo que no penetra en el suelo se va como escurrimiento, sale del suelo, no entra. Y el otro ingreso es el riego. Esos dos nos aportan el agua en el suelo. Y lo que sale de agua, y el más importante, es la evapotranspiración del cultivo. Resumido, es lo que consume el cultivo de agua. El agua tiene que irse de nuestro suelo a través de la transpiración. Si el agua pasa por la transpiración del cultivo, se genera biomasa y se genera grano, se genera rendimiento, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, un balance simplemente es cuantificar las entradas menos la salida. Y obviamente conocer el agua disponible en el suelo explorado por las raíces, porque no todos los cultivos exploran la misma profundidad y con la misma velocidad el suelo. Entonces, este es nuestro campo experimental, que tiene aproximadamente 1.300 hectáreas. Nosotros contamos con equipos, estos son dos equipos que riegan 4 posiciones, que es del campo de la producción de la cooperadora del INTA. Y los módulos que nosotros trabajamos, el módulo del lote 20, que le llamamos, el lote 13, y estos cuadraditos son los sistemas de riego por goteo subterráneo que tenemos actualmente en el INTA. Y esto es un equipo pivot para el tambo. Tenemos todas estas empresas que trabajamos, tanto Lindsay como Valley, tienen su programación de riego, su software, su servicio, donde le predicen y le aconsejan cuándo tiene que regar. Nosotros como INTA tenemos nuestra propia metodología, que es la que yo les voy a contar hoy.
Entonces, lo primero que tengo que conocer es el suelo que yo quiero regar. Entonces, para eso tengo que saber mi capacidad de almacenaje de agua en el suelo. O sea, que tengo que conocer la capacidad de campo y el punto de marchite permanente en los distintos estratos. Nuestro suelo, como se ven acá, son franco-limosos, 70% de limo, 15% de arena, 15% de arcilla. No tienen restricción al crecimiento de las raíces hasta los 2 metros y tienen 3 horizontes bien definidos: un horizonte A, un horizonte AC y un horizonte C-cálcico. Que cada horizonte, como tiene cambios en la textura, tiene cambios en la capacidad de campo y en el punto de marchite permanente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver los ambientes que nosotros tenemos en nuestro lote e ir a extraer muestras para llevarlas al laboratorio y sacar la capacidad de campo y el punto de marchite permanente de nuestro suelo y conocer esa caja donde vamos a almacenar el agua en nuestro suelo. Es fundamental. Y para ello también debemos conocer la densidad aparente del suelo para transformar estos valores de capacidad de campo en unidad gravimétrica, pasamos a milímetros, que es la unidad que nosotros vamos a trabajar los balances. Entonces, estos suelos franco-limosos que yo les describí tienen una muy buena capacidad de retención de agua. Hasta los 2 metros podemos retener 310 milímetros. Y eso es la profundidad a la que nosotros llevamos nuestros balances. También en la provincia de Córdoba se hizo una capa donde tenemos para toda la provincia los distintos valores de capacidad de campo de muchos puntos de marchite permanente y de agua útil a 1 metro y a 1 metro, a 2 metros según la familia textural, ¿sí? Podemos ver que tenemos suelos desde lo que va a arenoso, que retienen 50 milímetros al metro, hasta suelos que retienen casi 200 milímetros al metro. Como trabajamos a los 2 metros, tenemos suelos hasta 360 milímetros que pueden estar retenidos para ser utilizados por el cultivo. Y si vemos el mapa de textura, como dijo Juan Pablo, donde está desarrollado toda la parte de riego, la textura de todos estos suelos es franco-limosa, que retiene más o menos aproximadamente desde 290 hasta 400 milímetros de agua, y cuando nos vamos más hacia el suroeste empieza a ser la textura un poco más arenosa, franco-arenosa, donde los valores de retención de agua se reducen a 210 milímetros, 235 milímetros a los 2 metros. Si nosotros cliqueamos donde está nuestro campo, nos da esta información en la carta de suelo. Esto está en el portal, está subido en la web, Mapa Córdoba se denomina. Y tenemos para la serie, que es nuestra serie, es la serie educativa, la descripción analítica, y aquí abajo, acá está todo lo que es la textura, y acá abajo tenemos las constantes hídricas, la capacidad de campo y el punto de marchite permanente. Pero, obviamente, lo que nosotros recomendamos es que la obtengamos de nuestros lotes a regar. Entonces, lo que hacemos, repasando, determinamos las constantes hídricas, la capacidad de campo, el punto de marchite permanente, con una olla se determina en el laboratorio, y lo que hacemos y recomendamos es hacer muestreos de agua a través del método gravimétrico. Meter el barreno, principalmente a la siembra, para saber con cuánta agua nosotros salimos o cuánta va a contar nuestro cultivo a lo largo de su ciclo. Entonces sacamos una muestra de distintas profundidades, nosotros vamos de 0,20, 20,40 hasta los 2 metros. Esa muestra se pesa en húmedo, se pesa en seco, se va a estufa, se pesa en seco y se saca la cantidad de agua que tiene ese suelo, y eso va a ser el contenido de agua con que va a iniciar mi cultivo. Es fundamental conocerlo porque de allí le vamos a sumar los ingresos y le vamos a restar los egresos. En lo que es la parte de, como les dije, la lluvia, no toda la lluvia que cae en el pluviómetro después cae en el suelo. Entonces se hizo en el INTA Manfredi bajo 2 condiciones, lo que es labranza convencional y lo que es siembra directa. Esto era la lluvia medida en el pluviómetro y esta es la lluvia infiltrada, para 2 condiciones, para 2 tipos de labranza, y nos dio aproximadamente que de la lluvia el 50% de la lluvia en una labranza convencional queda retenida en el suelo
Y para la parte de lo que es siembra directa, aumentamos la captación del agua de lluvia hasta un 70%. Entonces, con esta información, lo que creamos es, nosotros tal día llovió, por ejemplo, acá en este caso, 50 milímetros. Si estamos en una labranza convencional, lo que va a hacer, van a ser que van a entrar 25, o sea, nosotros cargamos 50, entran directamente al agua 25, los otros 25 se van como escurrimiento. Y si estamos en la siembra directa, esos mismos 50 milímetros va a hacer que entren aproximadamente 37 milímetros. Entonces, ahí estamos teniendo en cuenta la lluvia efectiva y como pérdida el escurrimiento, con datos generados con los sistemas de labranza propios de nuestras localidades y nuestro sistema de producción. Bien, después lo que tenemos que, y lo más importante, es determinar la principal salida de agua, que es la evapotranspiración del cultivo. Y para esto usamos la bibliografía básica de la FAO, donde está descrito todo esto, que clasifica en 3 tipos de evapotranspiración: la evapotranspiración de referencia o la demanda atmosférica, la evapotranspiración del cultivo en condiciones óptimas a través de un coeficiente de cultivo, y la evapotranspiración real, que es cuando no son óptimas las condiciones de crecimiento del cultivo. Entonces el cultivo tiene una restricción al consumo. Y bueno, este KS, que es un KS de estrés, permite reducir el consumo en el caso de que el contenido de agua se vaya reduciendo en el suelo. Entonces el consumo se va reduciendo. Esta es la metodología que nosotros utilizamos. La evapotranspiración de referencia es lo primero que tenemos que calcular. La evapotranspiración de referencia, necesitamos una estación meteorológica para poder obtener distintas variables: la temperatura máxima, la temperatura mínima, la radiación, la velocidad del viento y la humedad del aire. Con esos valores podemos obtener lo que es la evapotranspiración potencial, calculada por la fórmula de Penman-Monti, que es la que recomienda en ese manual de la FAO, que es la más exacta a lo que consume un cultivo en un licímetro, que sería como el testigo. En Córdoba tenemos una red propia, una red del gobierno de Córdoba, donde tenemos muchas estaciones meteorológicas, donde podemos sacar ese dato de la evapotranspiración, y también existe una red de INTA a lo largo de todo el país. De ahí, de esas estaciones o estaciones que tengamos propias en nuestro establecimiento, sacamos la evapotranspiración de referencia, el primer componente. Después tenemos, esto es lo que es tenemos una serie histórica del año 1931 a 2024 en el INTA Manfredi, y lo que tenemos acá es las barras rojas representan la demanda, la evapotranspiración esa de referencia, versus las lluvias. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que anualmente tenemos una demanda atmosférica de 1.300 milímetros, tenemos una lluvia, una oferta de 770 milímetros, lo que nos da un déficit hídrico a lo largo de todo el año, en una serie de más de 80 años, de 550 milímetros. Si nosotros colocamos los cultivos que hacemos, trigo, vamos a tener para el trigo un déficit hídrico, que es el cultivo que menos llueve, porque no nos llueve en el invierno. Entonces el cultivo que más se riega tiene un déficit hídrico de 350 milímetros. Después de ese trigo hacemos una soja, que tiene un déficit hídrico de 140, y por último hacemos en la otra parte del lote 210 milímetros en el caso de un maíz de primera. Esos son los datos del balance hídrico climático de la serie en el caso de Manfredi. Después también ya tenemos la evapotranspiración. Lo que tenemos que obtener para sacar la evapotranspiración del cultivo, que va a ser la principal salida de agua de nuestro sistema, vamos a necesitar los valores de escasez. Y para esto FAO determina o publicó un montón de cultivos y los valores de referencia de escasez que han sido sacados en diferentes años. Acá tenemos, por ejemplo, la soja, que empieza con 0,5, un máximo de 1,15, termina con 0,5, trigo, bueno, y maíz. Nosotros
tenemos en nuestra planillita de balance hídrico, que tenemos una planilla Excel, que hace del año 2004 que la tenemos los valores de KC obtenidos en Manfred, propios. Acá están los de la FAO, acá están los del internet de nuestra planilla, y estos son de un software que también existía en el INTA, que se llamaba el Balcul, donde los valores de KC son muy similares a los valores de KC publicados por la FAO. Entonces, ese valor de la transpiración por el KC nos da un consumo. Pero después hay otro concepto que tiene FAO, que es la fracción de agotamiento o el umbral del riego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tengo que dejar yo que se seque mi suelo para yo regar? Y para eso propone una tabla, que aquí está, donde pone la profundidad radicular máxima de cada cultivo y la fracción de agotamiento. Entonces, por ejemplo, para un maní, que es un cultivo tradicional de Córdoba, las raíces llegan hasta 50 a 1 metro, puedo llevar el balance, me está diciendo hasta 1 metro de profundidad, y la fracción de agotamiento o el umbral del riego puede ser el 50%. Cuando llegue el 50% del agua, del suelo, yo lo que hago es encender mi equipo de riego. Y también está propuesto para lo que es el trigo, que es el cultivo que nosotros llegamos, 1 metro y medio de profundidad y 0,5 o 0,55 creo que es la fracción de agotamiento, y el maíz. Entonces tenemos una fórmula donde ese valor de fracción de agotamiento que lo sacamos de acá, lo ponemos en esta fórmula junto con la evapotranspiración del cultivo, y eso nos permite modelar, como se ve acá, día a día el umbral de riego de nuestros cultivos, ¿sí? Eso es en un caso cuando el P es 50%, o puedo usar distintas estrategias. Por ejemplo, en el periodo crítico del cultivo puedo hacer que ese P aumente al 70%, entonces el agua que yo tengo que dejar en el suelo es mucho mayor, por lo tanto acá me va a estar obligando a regar mucho más, ¿no? Lo que hago es subir el umbral del suelo a través del cambio de la fracción de agotamiento. Nosotros en el INTA hemos medido el crecimiento de nuestros sistemas radicales y hemos visto que, por ejemplo, acá tenemos para trigo, para maíz y para soja, tienen distintas velocidades con que van explorando ese perfil, pero, por ejemplo, aproximadamente al día 80 de la siembra, si yo estoy en un trigo, voy a estar llevando un balance hasta 1,30 metros, o sea, todos los días mi raíz va creciendo y se me va aumentando el suelo, ¿sí? Por ejemplo, el maíz a los 80 días estaría llevando un balance de 1,60 metros y a la soja lo estaría llevando hasta 1,90 metros. Y este es otro trabajo donde se hace que los cultivos crezcan sin limitaciones de agua, y luego se lo saca el agua y se lo deja que exploren todo para ver hasta dónde el cultivo puede sacar esa agua. Esta es la capacidad del campo y este es el punto marchite permanente, el negro. Y los distintos colores es lo que dejó el cultivo al final del ciclo. Lo que vemos que los tres cultivos, tanto el trigo, el soja y el maíz, pudieron agotar el suelo hasta los 2 metros. O sea, encontramos raíces que son capaces de sacar agua hasta 2 metros. Y eso es un poco el fundamento que nosotros nos da para llevar el balance hasta los 2 metros con las curvas de crecimiento. Entonces, día a día la raíz va creciendo y hasta que llega a los 2 metros. Después surge un poco lo que son los índices, ¿no es cierto? Porque tienen, bueno, hay muchas ventajas de lo que usan los satélites y todo. Podemos, por ejemplo, con el índice verde, acá podemos hacer muchos trabajos que relacionan el índice, el NDVI, con el coeficiente del cultivo. Entonces, esto me permite llevar mucho más exacto el crecimiento del cultivo y calcular un coeficiente de cultivo más exacto, y por lo tanto predecir mejor el contenido de agua que yo tengo en el suelo. Hay muchas fórmulas, hay una buena relación entre el NDVI y el coeficiente de cultivo, hay muchas fórmulas que han planteado, pero bueno, nosotros en INTA hicimos un trabajo donde el objetivo era, bueno, obtener el valor de coeficiente de cultivo a través del NDVI.
NDVI. Entonces obtuvimos esta relación donde distintos valores de NDVI tienen distintos valores de KCL. Esta es la función, este es el ajuste para el trigo, y después la validamos para maíz. Esto es el contenido de agua del maíz simulado con esta fórmula, con la fórmula, y estos son los puntos que determinamos con gravimetría, digamos, midiendo el agua en el suelo. Lo que nos está diciendo que esta misma fórmula que sacamos del trigo también la podemos utilizar para maíz. Y por último, ya le hablé de todas las... Me falta el riego, por ahí aplicamos 20 milímetros y lo que colocamos en el balance son 20 milímetros, y eso por ahí no es lo correcto. Hay que tener en cuenta lo que es la eficiencia de aplicación del agua, que es lo que realmente queda disponible después de un riego, lo que queda disponible para que el cultivo pueda consumir en relación a todo lo que tiramos. Eso es la eficiencia. Y Kennedy Blindner en el año 90 planteó una ecuación de eficiencia que tiene que ver, bueno, la primera con las pérdidas por la conducción, que generalmente este valor con un buen mantenimiento del equipo 1. Después tenemos lo que son las pérdidas por evaporación y deriva. Necesitamos el dato de evapotranspiración y podemos calcular la pérdida por evaporación y deriva de las gotas. Y por último, la uniformidad de distribución. O sea, qué tan homogéneo reparte el agua, el pivot, en el área que tiene que repartirla. Para esto se utiliza una metodología, que aquí se ve en la foto, donde se ponen todos los pluviómetros a lo largo del equipo, se lo hace pasar y se mide la uniformidad de distribución a través del coeficiente de Hermann y Hayes. Y con eso, con ese dato, se obtiene la uniformidad de distribución, y hay tablas donde le clasifican de acuerdo al valor obtenido en excelente, buena, muy buena, inaceptable. Entonces, ese es otro de los factores. Y por último, en el año 2023, Federico Aymar incorporó a la fórmula dos variables más. Una es la interceptación del cultivo, o sea, cuando el equipo va regando, hay parte del agua que queda interceptada en el canopeo, hay parte que va guiada como un embudo hacia el suelo, de acuerdo a los tipos de canopeo, si es soja, si es maíz. Y bueno, plantea una fórmula de acuerdo al estado fenológico, porque después, a medida que va creciendo el maíz, los emisores entran al cultivo, y ahí la uniformidad de distribución es bastante mala, digamos. Y también tenemos otro aporte en la fórmula, que es la retención por los residuos. Al tener tantos años de siembra directa, nosotros necesitamos dar una pequeña lámina para mojar ese residuo y luego que ese residuo, que el agua pase. Entonces, la idea es incorporar todos estos aspectos a la fórmula de balance hídrico. Entonces, como conclusión final, lo que propongo es, bueno, si nosotros estamos gestionando un equipo de riego, hagamos una planillita Excel, que es muy simple para llevar, que tenemos que conocer, como les dije, conocer la constante hídrica, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente de mi equipo. Acá está la tabla donde muestran los valores, el agua útil hasta los 2 metros. Después recomendamos hacer puntos de gravimetría, mínimo 3 a lo largo del ciclo. Uno en la siembra, uno antes de que empiece el periodo crítico de cultivo, para que nosotros saber bien la cantidad de agua que tenemos y ahí corregir un poco el balance. Y la última puede ser la madurez fisiológica, para poder determinar algo como puede ser el consumo del cultivo, la eficiencia de uso de agua. Entonces, en un pivot marcamos distintos puntos de acuerdo a las distintas zonas, y vamos y muestremos eso en el lugar, hacemos un promedio y empezamos a manejar nuestro balance. Después, tercer paso, determinamos la evapotranspiración. Ahí están lo que es la dirección para entrar a lo que es la red de la Omixon de la provincia de Córdoba, y después podemos tener los valores de NDVI en esta fórmula, en este sitio web, donde nuestros distintos cultivos, marcamos el polígono y nos da el valor de NDVI, que lo transformamos en KC. Con la DTO por el KC sacamos el consumo, que le vamos a ir restando
al agua del suelo todos los días. Y así, cuando llegamos al umbral de riego, lo que hacemos es prender el equipo y comenzar el riego. Esta es la planilla que nosotros armamos día por día, desde la fecha de siembra a los días de la siembra. Esta es la profundidad de la raíz, de acuerdo al cultivo, cómo va profundizando, la evapotranspiración potencial, el NDVI lo transformamos a KC, el evapotranspiración del cultivo, lo que consume por día. Este es el agua en el suelo, después del muestreo, empezamos con los primeros 20 centímetros, cuánta agua hay, y le vamos restando este consumo y vamos modelando el agua en el suelo para los distintos días de la siembra. Y acá tenemos, por ejemplo, una lluvia de 25, que según la ecuación llueve 20, entran 20 y escurren 5 milímetros, y así sucesivamente. Esto es por el NDVI de un cultivo, creo que es de trigo, de la campaña anterior, y estos son los valores de coeficiente de cultivo que se obtuvieron a través de nuestra fórmula. Y esto sería como quedaría el balance. Este es el agua útil máxima, cómo va aumentando, cómo va profundizando el suelo, la raíz. Este es un umbral de un 50% fijo, y esta es la simulación del agua en el suelo. Y estos son las lluvias y los riegos. Por último, para 8 campañas, nosotros aplicamos para trigo 310 milímetros a través de metodología. Llueven 170 y sacamos 58 quintales de promedio versus 20 quintales del trigo. La soja de segunda, solamente 100 milímetros de riego, 450 milímetros de lluvia, y sacamos un promedio de 36 quintales versus 28. Y para el maíz de primera, 210 milímetros, 460 milímetros de lluvia, y son 14,9 toneladas versus 7,9 toneladas. Al final producimos 24.300 kilos versus 12.000, casi duplicamos la producción bajo riego con esta rotación. Bueno, nada más, muchas gracias.